¿Sabes qué película debería reseñar? Karate Kid 2. Karate Kid 2. ¿Qué no es esa en la que Johnny abre su escuela de karate y tiene un amigo que llega en una motocicleta y el maestro de Cobra Kai hace su torneo de peleas ilegal? Daniel San va a Japón. No. O sea, esa no sé ni cuál es. Karate Kid 2 es la que te digo, donde está Boa y está Bob y le arranca Es el el corazón. Shot Fighter. Shoot Fighter, ¿cuál es Shoot Fighter? Yo estoy hablando de Karate Kid 2, o sea, donde No, aparte de estás eso revolviendo. trae los Güey. pants. Así no El vas, tambor, en ¿qué vez es de- eso? es Shot Fighter. ¿Qué es eso del tambor? ¿Cuál es Shoot Fighter? ¿De qué está hablando todo el mundo? Ok, resultó que no era una secuela de Karate Kid, sino que Shoot Fighter es una película original. Pero lo que sí pasa es que sale el que le hace de Johnny y el que le hace del maestro de Cobra Kai. El chiste es que hay un torneo de peleas que se hace con todos los peleadores del mundo. Se llama Shoot Fighting, o en español nada más se llama La Pelea. Entonces, tenemos a los dos retadores que son Chingo y Mo. Ok, bueno, solo Chingo. Chingo va a pelear contra Lee en la final. Sin embargo, en la semifinal, como Lee mata a uno de los güeyes, lo corren del torneo de peleas, aparte por su filosofía de pelea. Lo expulsan, Quedas descalificado de las peleas. pero sin antes él decir que se va a vengar de Chingo. No acaba aquí. Luego pasamos a cierto tiempo después, donde Rubén, que es quien le hace de Johnny en la película de Karate Kid, tiene su propia escuela. Es visitado por su amigo Nick, quien es pues supuestamente el rebelde de la película. Resulta que Rubén se está preparando para las finales mundiales de karate, y Nick pues realmente solo le gusta pelear. Entonces de ahí tenemos todo el checklist de las cosas que pasan en las películas de acción. Tenemos la escuela de karate, el amigo rebelde, el vato que debe dinero, la pelea en el bar y el negro mamado. Resulta que para poder hacer su venganza, Lee hizo un torneo en el lugar más ilegal del mundo. Invita a Nick y a Rubén para que peleen. Los dos aceptan, creyendo que era un torneo legal en Tijuana. Rubén decide seguir peleando porque está ganando bastante dinero. Ganan su primer pelea y pasan a la siguiente etapa. Entonces, Nick no quiere pelear porque encuentra algo ilegal y raro en este torneo que es en Tijuana con este güey que mató a alguien. Por alguna extraña razón algo le parece raro. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Rubén decide seguir peleando, empieza la siguiente ronda, resulta que están a punto de matarlo y Nick se atraviesa. Como hay gente apostando, pues la pelea se cancela y todos los que están apostando pierden dinero. Esto hace enojar a Lee, el dueño del torneo. Lee les dice que pueden pasar a las finales con la condición de que lleven a Chingo. Ellos no están tan convencidos de llevarlo, pero pues les dice que es la única condición con la que pueden pelear. Aparte de eso les explica que las finales va a ser a muerte. Nick decide que en lugar de pelear en el torneo ilegal, va a pelear ahora en el torneo mundial de karate. Rubén decide que va a pelear en shoot fighting porque va a ganar más dinero. Entonces lo que hace Nick es decirle a Chingo que lo entrene y Rubén decide entrenar por sí mismo. Y vemos la comparación de los montajes. Mientras Nick le tira golpes al aire y juega básquetbol con un morro, Rubén pelea contra cholos y agarra golpes a un pobre menso. Después de esto, vemos que también Lee entrena cortando piñas. Antes de iniciar el torneo, tenemos una pelea de exhibición entre Boa y Bob. Esta es mi pelea favorita de toda la película porque son los personajes más interesantes. Siempre me he preguntado qué hacen uno y el otro en su vida cotidiana. Siempre he creído que Bob es maestro de kinder y Boa es algo de servicio al cliente o trabaja con personas, ¿no? Porque es pues alguien bastante carismático con toda la forma en que se mueve y cómo camina. Después de esto no quiere decir que a pesar de que la pelea de Bob y Boa sea la mejor porque termina en un fatality, todas las demás estén chafas. Tenemos a peleadores tan chidos como Langosta,
Pérez, Mosquito, Sombra y Halcón. Siguen las finales, están todos peleando, Nick se infiltra y decide ir a salvar a Rubén. Lee se da cuenta de esto, decide que la pelea final no va a ser entre Nick y alguien más, sino va a ser entre Nick y Rubén. Mientras están decidiéndose si van a pelear o no, Chingo se infiltra a la base, pues a chingazos, llega con Lee. Trata de detener la pelea, pero Lee le dice que la única manera en que la va a detener es si pelean a muerte. Chingo acepta y lo derrota con el poder de la música. Esta es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, a pesar de que Bolo Yeung no se pone todo loco. Ok, Bolo Yeung sí se pone todo loco, pero en ningún momento le brinca a nadie y... Ok, es oficial. Esta es la mejor película de todos. Y si no te gusta a ti, eres un menso. ¿Quién es el menso? A ti que no te gusta Shoot Fighter. Tú eres el menso porque no te gusta. Tú eres el menso. No, tú. No, tú. No, tú. ¿Tú crees que eres lo suficientemente hombre para seguir viendo reviews de caratazos y balazos? Entonces, suscríbete, comparte, comenta y usa el hashtag caratazos y balazos. Ahora bien, que si crees que sabes más que yo y quieres sugerir una película para que yo la reseñe, pues usa los comentarios. ¿O qué? ¿No quieres o qué? ¿Tienes miedo o qué? ¿Eh?